Bueno, pues gracias a ustedes por la invitación y a todos por venir un sábado por la mañana a escuchar mi choro, bueno, el choro de todos los que participamos en esta tanda. Y nada, estoy muy contenta, la verdad es que estoy súper contenta. Marta y yo nos reíamos porque ella dice que desde que llegué no hago más que decir qué bonito, pero es que de verdad me gusta todo. Me gusta el Congreso, me gustan las ponencias, me gusta la organización, me gusta Logroño, estoy muy contenta. Entonces, bueno, a ver, desde hace por lo menos un lustro hay un auge del binomio entre pueblos indígenas y arte contemporáneo. Esto representa una buena oportunidad para ampliar el canon y dar un lugar a un sistema artístico que sea más plural, más allá de los circuitos especializados, la élite y el esnobismo que hay en los circuitos sancionados y sancionadores del arte. Sin embargo, también se corre el riesgo de caer en exotizaciones, imprecisiones, extractivismo cultural y, lo que estimo que es peor, la instrumentalización o tokenización de personas y causas. Este es un tema especialmente sensible en España, por lo que todos sabemos, ¿no? Que es la antigua metrópoli de gran parte de los países latinoamericanos. Y sin embargo, el tema, como todos sabemos, se ha politizado de la mala manera. Es decir, que se ha convertido en una agenda partidista más que en un espacio o motivo para la reflexión y el diálogo. Esto conduce a una polarización que ocasiona o que conduce a posturas viscerales y reflexivas, pero también a la total indiferencia. Es decir, es un tema que ya se ha vuelto tan cansado, o sea, es que la gente prefiere no posicionarse o ya ni siquiera saber. Es un tema que se ha convertido en un tema que da pereza, lo cual a mí me resulta muy triste, entre otras cosas porque es un tema que yo llevo estudiando muchos años, desde mi TFM, desde mi tesis mi trabajo de fin de máster, que empecé en 2014, y luego fue mi tema de doctorado, de mi tesis doctoral, y nadie me hacía ni caso, la verdad. No me quiero poner lamentosa, pero la verdad es que yo hice el trabajo de fin de máster aquí en el máster que muchos de ustedes conocen y hemos coincidido en el itinerario, en el máster del Museo Reina Sofía. Y cuando yo me doctoré, que terminé mi tesis en 2019 en la Autónoma de Madrid, yo propuse o sea, yo quería publicar mi tesis, que es como el itinerario lógico que ocurre, ¿no? Publicar mi tesis como un libro en la editorial de la universidad y no les interesó. O sea, era como, no. Y entonces ahora que está en auge, pues ya, bueno, ha habido otro tipo de proceso también, ¿no? En mi propio camino intelectual. Bueno, miren, más que moralizar la discusión, que es algo que no me interesa en lo absoluto y que creo que es una acción que realmente desvirtúa el pensamiento crítico, ¿no? En el momento en el que asumes una categoría moral para hablar de algo, automáticamente se anula la posibilidad del debate. Si yo vengo y le digo a cualquiera de ustedes, eres malo, no hay una posibilidad de debate, porque lo que me va a contestar es no soy malo. Y entonces ahí se acaba el dilema. No hay un cruce de posiciones realmente, no hay un esfuerzo por la empatía, sino nada más hay una reafirmación de cada uno en su posición. Entonces, más que moralizar la discusión, yo en los siguientes minutos voy a intentar elaborar un relato que nos permita entender mejor o de otra manera cómo y por qué hemos llegado hasta aquí. Y también me gustaría compartirles sobre todo esto, compartirles mediante ejemplos de obras concretas por qué creo que la descolonización en el ámbito de la cultura va mucho más allá de los gestos grandilocuentes de los políticos en turno e implica realmente una apertura radical del pensamiento, de las prácticas culturales y lo que yo estimo una mayor promiscuidad textual, visual, de corporalidades y de saberes. Claro que esto de la mayor promiscuidad es algo que se dice fácil, pero no es tanto. Y las buenas intenciones pues se agradecen, pero no son suficientes. En otras palabras, intentaré compartirles por qué creo que el gesto descolonizador tiene más que ver con maravillarnos y entender que no, o sea, y asumir que tal vez
hay un enorme campo de opacidad en obras como esta y en otras que voy a mostrar, y desde esa opacidad intentar reposicionar o descentrar la experiencia epistémica estética más que en la devolución de momias guanches, tesoros incas y otro tipo de gestos que conducen a posiciones igualmente polarizadas, ¿no? Bueno, no me quiero poner muy ciencias sociales, simplemente traigo esta diapositiva para mencionarles. Estos datos están basados en el último informe del mundo indígena, que es del 2021, del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Y es muy interesante porque el país de la América Latina con mayor, en términos demográficos, que tiene mayor número de habitantes indígenas es México, que es el país en el que nací y crecí. Sin embargo, a nivel proporcional, es decir, qué proporción de la población lo es Guatemala. Y nada más para que se hagan una idea, se estima que hay 826 pueblos indígenas nada más en la América Latina, y se estima que hay alrededor de 200 que viven en aislamiento voluntario. Esto solo para imaginar o poder tratar de dimensionar un poco lo aplastante y generalizador que puede ser el término de indígena o de lo originario en un continente que es inmenso y que además en cada uno de los países hay una enorme variedad. Nada más de maya, por ejemplo, hablando de Guatemala, nada más el idioma maya tiene más de 26 variantes. Entonces, bueno, solo era para eso esta diapositiva. Bueno, son varios los acontecimientos que a finales del milenio pasado e inicios del presente reposicionaron lo indígena en la conversación sociopolítica e intelectual a escala mundial. El primero, por así decirlo, ¿no? Vamos a intentar remontarnos al último decenio del siglo pasado. En 1992 se cumplió el 5º centenario de del llamado descubrimiento de América, y naturalmente eso trajo consigo una oleada de reflexión acerca de los procesos históricos distendidos que han ocurrido desde entonces. Y en 1994 la insurrección zapatista en Chiapas, en México, fue una bocanada ideológica y existencial, y esto es muy importante. O sea, no es solo lo político, es también a nivel existencial, es decir, a nivel de cómo se está en el mundo, cómo vivimos en este mundo. Fue realmente una bocanada para quienes habían leído La caída del muro de Berlín en 1989 como el triunfo de un capitalismo sin rivales. Es decir, parecía que ya no se había perdido cualquier batalla. Y el movimiento zapatista inaugura una forma de agenciamiento político del que probablemente todos nosotros somos hijos, que es el altermundismo. Es decir, el adagio o el motor del movimiento zapatista de que otro mundo es posible, o de un mundo en el que quepan otros mundos, prefigura una forma de estar en este planeta que supone que hay otras posibilidades de experiencia, por lo menos en lo que toca a nuestro ámbito, que es las artes y la cultura, que hay otro tipo de experiencia, de otra forma de estar en este mundo, ¿no? Además de eso, desde finales del siglo pasado y a inicios del presente, dos países con altísimas demografías indígenas, Guatemala, que ya se los mencioné, y Perú, dejaron atrás sus guerras civiles. La de Guatemala fue de 1960 a 1996, o sea, fíjense que es un periodo enorme de tiempo, y la del Perú fue de 1980 al 2000. Al dejar atrás sus guerras civiles, que tuvieron saldos devastadores para sus pueblos originarios, al grado de que en Guatemala llegó a hablarse del genocidio maya. O sea, llegó a hablarse de un genocidio contra sus pueblos originarios. Pero además de un genocidio, eso era un etnocidio, porque era muy perseguido todos los rasgos identitarios culturales de los pueblos originarios se perseguían muchísimo. Por ejemplo, cuando la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú se propuso censar la pertenencia étnica de los afectados por el conflicto armado interno, los entrevistadores se encontraron con que muchos de los habitantes de las sierras
de Ayacucho, de Puno, por ejemplo, no se identificaban como indígenas. Y realmente los pusieron a romperse la cabeza, porque les preguntaban, ¿qué idioma hablas? Quichua. ¿Qué idioma hablaban tus papás? Quichua. ¿Dónde naciste? Aquí. ¿Cuántas personas de tu familia han nacido aquí? No, pues todas. ¿A qué te dedicas? Trabajo la tierra. ¿Eres indígena? No. Y en realidad lo que pasaba es que no querían ser indígenas, porque en ese momento el término quichua, quichua hablante o indígena automáticamente los hacía vulnerables frente a la discriminación sistemática y la violencia. Sin embargo, en la actualidad estamos viviendo un dilatado proceso de etnogénesis, es decir, ser indígena vuelve a ser considerado como honroso. Y el activismo lingüístico es una de las movidas culturales más potentes de la región. Es decir, es muy difícil hablar, ¿no?, en este tipo de términos generales, pero que sin embargo siguen siendo operativos. Y si a mí me preguntaran de alguna manera cuál es la fuerza intelectual más potente que existe ahora en la América Latina, además del feminismo, yo diría que es el activismo lingüístico, que es algo que es una realidad en España, pero no en nuestros países. Bueno, a finales del siglo XX, los procesos de globalización, al enfatizar los contrastes interétnicos y acelerar las telecomunicaciones, también favorecieron la visibilidad y participación de los pueblos originarios en los circuitos del arte, la literatura, la opinión pública y la academia, en muchos de los cuales figuraban nula o escasamente unas décadas atrás. Y esto en realidad, verán, esto en realidad es paradójico, puesto que de hecho se desprende de la acentuación dramática de las desigualdades estructurales del capitalismo globalizado neoliberal. Sin embargo, así fue, o sea, así ha sido. Este mismo exceso de contraste ha favorecido esa acentuación del contraste interétnico, ¿no?, y esa afirmación. Bueno, los contextos de los que yo hablo, en los que yo estudio y que son muy difíciles de sintetizar en una charla como esta, son altamente complejos. Estamos hablando de que cuando hablamos de pueblos originarios, hablamos de pueblos que ostentan estatus de autonomía frente a los estados nacionales, por ejemplo, el pueblo Puna en Panamá, el Cuna en Panamá, perdón. Hay segundas y terceras generaciones de descendientes indígenas en lugares que alguna vez fueron rurales, pero que ahora ya no lo son, o que están en una transición hacia el urbanismo acelerado y descarnado, pero en los que ciertamente subsisten subjetividades muy arraigadas de matriz indígena, ¿no?, una emotividad agrícola también muy arraigada. Hay diversas culturas en la Amazonía que tienen mayor o menor grado de interacción interétnica. Están muy interesantes los casos de migrantes indígenas que se han asentado en las capitales de los países latinoamericanos y muchas de las cuales son capitales globales, por ejemplo, la Ciudad de México. Esta foto que a mí me gusta mucho presentar, de Federico Gama, se llama, es parte de una serie que se llama Mazahua Scato Cholo Punk, Mazahua Cholo Scato Punk, y es una especie de subtribu urbana que había en la Ciudad de México. Los mazahuas son un grupo originario indígena de la región del centro del país, pero claro, esta gente al mudarse a la capital para buscar trabajo, generalmente en trabajos pues de tipo muy subalterno, naturalmente quieren insertarse, o más allá de que quieran, orgánicamente se insertan en las dinámicas urbanas, y entonces ellos quieren ser cholos y también quieren tocar ska, que el ska es un tipo de música jamaicana, caribeña, afrodescendiente, y también quieren entrar en la cultura punk, y es natural que estos procesos ocurran así. Entonces se da este fenómeno de los mazahuas cholos catopunk. Y luego, por ejemplo, también están las disidencias sexuales, que suelen ser complejas desde el interior mismo de los pueblos originarios, ¿no? Cómo viven sus disidencias sexuales. Hay rap en zapoteco, hay rap en maya. Bueno, es decir, es un contexto altamente complejo.
Y a ese habría que sumar el fenómeno actual contemporáneo del wokismo o la cultura woke, ¿no? Es decir, un fenómeno masivo del que todos somos parte, aunque no nos guste, de polarizaciones expresivas, identitarias, propensas al castigo, a la lógica punitiva por medio de la cancelación. Es especialmente importante en estos contextos, al grado de que he querido tratarlo aparte, el surgimiento de una nueva generación de intelectuales indígenas, que son, y esto es muy interesante, son en gran parte mujeres, han pasado por una formación académica y sin embargo su figura intelectual no se acopla al intelectual liberal, tal como lo podemos entender en Europa, sino que actúa más bien prácticamente en colindancia con el activismo, ¿no? Y bueno, aquí les traigo 3 ejemplos de 3 intelectuales, una maya, una Gladys Tzutzul, que es una intelectual maya del estado guatemalteco, Yasnaya Aguilar es una intelectual del pueblo Mije de Oaxaca en México, y Elvira Espejo es una intelectual aymara quichua del estado boliviano. A todo esto, habrán notado que he evadido hasta ahora dar una definición de lo que es un indígena o de qué es lo indígena, ¿no? Es una categoría que es muy problemática y que, como dijo San Agustín, sé lo que es, pero no puedo explicarlo, porque es una categoría social, cultural, relativamente sencilla de identificar, pero es muy difícil de definir. Bueno, precisamente, además de que, bueno, no estoy, por supuesto, yo en ninguna posición de definir nada, pero precisamente una de estas intelectuales, Yasnaya Aguilar, entiende que lo indígena es, y la voy a citar, dice ella, es más que una categoría identitaria, es una categoría política, transitoria e históricamente determinada. Bueno, aunque yo coincido con ella en lo general, y especialmente en el hecho de que no puede ser una cuestión identitaria, y esto es muy importante porque toca con el identitarismo, ¿no?, contemporáneo, prevaleciente, es decir, podría ser una cuestión, podría en algún momento, o hay debates incluso, ¿no?, que son peligrosos, estimo yo, acerca de si podría ser una categoría biológica, y entonces nos meteríamos en un tipo de discusión eugenista muy, muy peligrosa, ¿no? Pero entonces tampoco puede ser identitaria, porque no basta con identificarse como el ejemplo que yo les ponía, ¿no? Del Perú, en el que los entrevistados se negaban a identificarse como indígenas. Y mi pregunta es, ¿dónde entra la cultura y el arte dentro de este entramado tan complejo? En el caso del Perú, por ejemplo, y esto a mí cuando yo lo leí me resultó absolutamente fascinante, a falta de como la gente no se autoidentificaba como tal, los entrevistadores, el grupo de expertos que integraban la Comisión para la Verdad y de la Reconciliación, empezaron a indagar cómo podrían establecer o dónde estarían los parámetros para definir la pertenencia étnica de la gente. Y entonces su referencia fue la novela indigenista, las novelas indigenistas de José María Arguedas y la clasificación social que hacen del Perú, cómo se estratificaba y cómo funcionaba, qué era un criollo, qué era un mestizo, qué era un indio, etcétera. Ese fue su referente. Entonces estamos en un parámetro en el que la novela indigenista moderna va a incidir a nivel social al grado de que marca los identificadores étnicos con los cuales va a operar la clasificación que delimita la vida política real de un estado, ¿no? Sin embargo, cuando Yasnaya Aguilar habla acerca de que lo indígena es una categoría política, para mí, que vengo del mundo de la cultura, de las artes, pues me resulta reduccionista, puesto que pasa por alto otras esferas de la vida humana, como la espiritualidad, los ontologismos, la estética, la epistemología, es decir, la experiencia de mundo, cómo se está en el mundo, cómo se vive y cómo se traduce y se exterioriza la experiencia mundo desde los pueblos originarios. Además de eso, entiendo que el principal riesgo del identitarismo es que puede convertirse en un nuevo esencialismo.
y un nuevo esencialismo porque funciona con una noción metafísica de la cultura, es decir, hay una mística de la cultura. Y eso conduciría a idealizar a los pueblos originarios como entes arcaicos, bueno, ¿qué es lo que ocurre de hecho? Idealizarlos como entes arcaicos, negándoles su intervención en el presente y así sus posibilidades de futuro. Y esto nos invita a los debates que se traducen en políticas y prácticas reales, como los sistemas de cuotas, o con cuestiones como ¿es necesario ser indígena para poder hablar de lo indígena? O ¿es necesario ser indígena para poder curar una exposición de lo indígena, o sea, una exposición de arte indígena, o emitir opiniones especializadas sobre el tema? Y bueno, esas son preguntas así como provocadoras que las lanzo y las dejo para los comentarios. Bueno, una lectura contraria al identitarismo mostraría que, como toda cultura viva, los diferentes pueblos originarios del planeta están permanentemente negociando sus creencias, sus tradiciones y sus formas de vida. Porque la cultura, y esto es lo que yo creo, la cultura es plástica y es porosa, por definición. Miren, en la década de 1970, en la Amazonía brasileña, los Yanomamis permitieron que la artista Claudia Andújar, la fotógrafa Claudia Andújar, los retratara y difundiera las fotografías de sus rituales sagrados, es decir, que suelen ser esotéricos, que no suelen ser visibles, ¿no? Para dar a conocer al mundo el extractivismo de Estado que los estaba amenazando. Este gesto, es decir, esta apertura hacia el gesto artístico, fotográfico de Claudia Andújar, no fue cualquier cosa, porque involucró un ajuste profundo en su cosmovisión. Según la cosmovisión de este grupo este grupo indígena, cuando una persona muere, sus imágenes y todo lo que recuerde a esa persona, sus pertenencias, etcétera, deben ser quemadas, incineradas, porque al contrario de nuestra visión del mundo, se trata de que no quede ningún rastro de la existencia de esa persona en este mundo, porque ese rastro impediría la reincorporación de su energía vital cósmica a la selva, a las fuerzas de la selva, ¿no? De la Amazonía. Entonces, esa imagen de la gente, que para nosotros es lo más normal, ¿no? Más bien nosotros operamos de la manera opuesta. Quieres inmortalizar a alguien a través de la fotografía, pero ellos no. Bueno, este gesto en realidad tenía un metaobjetivo y era que Claudia Andújar publicaba y difundía esas fotografías a nivel internacional y con ello despertaba un activismo ecológico y social que favorecía o que de alguna manera le daba visibilidad a un drama muy, muy abyecto que estaban viviendo ellos, ¿no? No solo de deforestación, sino también, por ejemplo, de minería, que es pues es una forma de extractivismo que es muy dolorosa porque implica una violencia muy severa sobre los cuerpos a nivel de tóxicos, de envenenamientos, etc. Bueno, en vez de someterse al pasado tradicional o constreñir su acción al ámbito de la magia, el chamán David Copenagua, en ese caso, accionó su liderazgo comunitario en favor de la pervivencia de su cultura, convenciendo al pueblo para que se dejaran fotografiar. Es decir, las tradiciones y el ancestralismo con el que tanta mística hemos revestido, ¿no? En las lecturas que hacemos de los pueblos originarios, en realidad no es inamovible, igual que ninguna de nuestras prácticas, ninguna de nuestras creencias, nuestros ritos funerarios, nuestra forma de enfrentarnos a la muerte, a la vida, a la naturaleza, cambian todo el tiempo. Bueno, pues naturalmente la de ellos también. Y este caso es ahora en 2024, un carro alegórico que tenía David Copenagua y el pueblo Yanomami. Es fantástico porque realmente el carnaval, como saben, o sea, su raíz cultural es afrodescendiente, una mezcla de la afrodescendencia con el cristianismo y no está en la matriz cultural de los pueblos Yanomami. Sin embargo, ellos se suman a esta otra tradición también con la misma, ¿no? Con una plasticidad y con una porosidad increíble. Bueno, tengo otro ejemplo.
A inicios de 1990, la artista maya mexicana de Chiapas, Maruch Santís, realizó una serie fotográfica que se llama Creencias de mis antepasados. En esta serie, ella recopilaba las creencias de su cultura tzotzil, que habían sido o son transmitidas oralmente por generaciones. Bueno, cuando yo busqué esta obra en el catálogo en línea de la colección del Museo Reina Sofía, me sorprendí muy infelizmente cuando me di cuenta de que la obra está incorrectamente, o sea, está mal consignada, ¿no? Fíjense, en el catálogo del museo, la obra se presenta como, ¿qué es esto, no? La fotografía. Y el texto parece ser el título de la obra. Bueno, si ustedes lo ven así, ¿no les parece que, o sea, que lo que está comunicando el catálogo del museo es eso? Bueno, me parece que el desliz no es un asunto menor, puesto que refleja una incomprensión total de la obra. El arte de Santís o esta serie de Santís no es fotográfico. O sea, el hecho artístico no es la fotografía, porque la obra en realidad en lo que consiste es, y como ella lo muestra generalmente o siempre, está la fotografía y entonces debajo hay un recuadro de texto en el que se enuncia la creencia en cuestión. Y ese cuadro de texto ella suele ponerlo en su idioma y eventualmente, dependiendo de dónde lo muestre, lo pone también o en inglés o en español, o en algunas ocasiones eso está en la ficha técnica, ¿no? Con la que se expone. Por lo que creo que no es un descuido o no es un desliz y no es un asunto menor, o tal vez lo sea, pero las cosas menores siempre hablan mucho, ¿no? Siempre hay que leer ese tipo de pequeños gestos como los que contienen realmente la cultura. Y no es un asunto menor, repito, porque su arte no es meramente fotográfico, sino que tiene un coqueteo, ¿no? Tiene una promiscuidad, un jugueteo entre lo fotográfico y la oralidad. Son dos registros culturales que son en principio diacrónicos. Estamos hablando de la tradición oral, que es probablemente el registro cultural más arcaico y más primitivo de la humanidad y que todavía funciona entre nosotros, ¿no? Y la imagen técnica, que es ¿no? En el span temporal, en el arco temporal de los modos culturales de la humanidad, pues probablemente este sea uno de los más recientes. Entonces, en ese contrapunteo, en esa dialéctica entre imagen técnica y oralidad, en ese insertarse en un entretiempo también de lo que indica esto, ¿no? En esa síntesis es en lo que radica el gesto artístico de Maruch Santís, y el texto o la enunciación oral de la creencia no es, bueno, que ella lo traduce en este caso, ¿no? A la escritura, es decir, es un proceso muy complejo de muchas traducciones, traducir la oralidad a imagen, traducir luego la oralidad a texto y luego ya siendo texto a distintos idiomas. Estamos hablando de que la mayor parte de los idiomas originarios no tienen una sistematicidad en su escritura, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, me interesa el juego que ella hace o el rescate que ella hace de la oralidad y cómo toda esta serie engloba, en principio, la pervivencia o nos habla de qué tan viva está vivo el paradigma de la oralidad en los pueblos originarios, porque hasta el día de hoy es la base epistémica y estética experiencial de muchos de los pueblos indígenas de América. Yo les traje aquí una cita de la misma Yasnaya Aguilar, que dice que la escritura ha sido un proceso truncado para su lengua materna, por lo que les decía, ¿no? No hay una sistematización de la escritura, es decir, no hay ortografía, no hay gramática, no hay Real Academia, etc. Y eso, dice ella, provoca que la conversación sea el recurso privilegiado para construir textos argumentativos conjuntos. Esto puede ser muy problemático porque ha habido gente que a mí me ha dicho, ¿cómo les o sea, con esa posición tú les niegas a los pueblos originarios la capacidad de escritura, pero no estamos hablando de un proceso de alfabetización, sino de una raíz cultural en la que el paradigma escrito no es la base de su cultura. Y es problemático solo si entendemos que el texto escrito puede ser la única manera de generar y compartir conocimiento. En realidad, el gesto descolonial no es intentar incluir
a otros dentro de un paradigma eurocentrado en el que la escritura es el registro cultural más válido, sino abrir nuestros centros epistémicos y entender que la oralidad es también un modo epistémico válido y que también ha llevado a la transmisión de saberes, memorias y construye comunidad, ¿no? Bueno, esta es otra obra del artista maya guatemalteco Manuel Chavajay. Yo hablé con él acerca de esta obra y me decía que en su caso el proceso creativo, ¿no? que lo lleva a esta obra y en general en su trabajo empieza también por el lenguaje. Y él me decía que en este caso a él lo que le inspiró para hacer esta obra es una expresión que existe en la variante de maya que él habla, que se llama, la expresión se podría traducir algo así como nido de lluvia. Y es un momento en el que, digo, no sé si a lo mejor, con eso que ya nadie ve al cielo, pero a lo mejor le suena, un momento en el que las nubes cubren el sol o la luna, es decir, las nubes cubren la fuente de luz y alrededor se forma un halo que parece un arco iris. Entonces, como un aro de arco iris así en el cielo. Bueno, es un fenómeno muy, muy chulo. Yo realmente que solo lo vi una vez cuando era niña y estaba muy interesante porque me acuerdo que en el colegio la persona que limpiaba, que era una persona, bueno, pues que era indígena o campesino y que había venido a la ciudad, y entonces él decía, yo soy tiempero y yo sé que eso quiere decir que va a llover. Entonces nosotros de niños, que era una cultura urbana de clase media, nos reíamos y la profesora decía, no le hagan caso porque ¿qué sabrá él, no? Entonces me resonó muchísimo cuando Chavajay me contó esta historia y me dijo que eso se llamaba nido de lluvia, es decir, que realmente ahí se estaba anidando la lluvia. Es cierto lo que decía el señor, sí iba a llover, o por lo menos sí la lluvia estaba como parte de ese concepto, ¿no? O de ese hecho. Bueno, esto no debe extrañarnos si tomamos en cuenta que el pueblo maya acuñó este término porque por milenios han sido un pueblo o una cultura de astrónomos, ¿no? Son expertos en ver la bóveda celeste. Y esta pieza es parte de una serie en la que Chavajay pinta con aceite quemado del que se utiliza para hacer funcionar las lanchas en el lago de Atitlán, que es la zona de Guatemala de la que él es originario. Es una zona de Guatemala que está sufriendo mucho los estragos del turismo de masas. Es la típica imagen de postal del lago y el típico revestimiento de ancestralidad, misticismo y romanticismo, de que los mayas es un lago sagrado para ellos, y estas imágenes de postal lo que tienen detrás es que detrás de cada turista que vaya a tomarse la foto hay estragos de contaminación que afectan directamente a los habitantes, ¿no? En su agua, en sus aguas de riego y por supuesto en lo que comen. Es también un sitio que se está gentrificando muchísimo con los migrantes digitales, sobre todo después de la pandemia. Y la pieza en realidad surge de una performance en la que el aceite de motor se esparce sobre una lona circular por el propio artista mientras ejecuta sobre ella una danza ritual. Es decir, lo que me interesa en este caso es cómo él vincula un hecho cósmico, ancestral, que es el fenómeno del nido de lluvia, con una realidad del presente, de urgencia social y de agenciamiento político. Sin embargo, no lo está haciendo como un señalamiento directo o literal, es decir, no está diciendo esto pasa, sino que lo elabora con los medios y los lenguajes propios del arte contemporáneo. Hablando de lenguaje, esta obra del artista mexicano Andy Medina es una obra que refiere a las políticas estatales violentas de castellanización que durante mucho tiempo, en pos del proyecto moderno nacional, reprimían y castigaban a los hablantes de los idiomas originarios por usar sus lenguas. En este caso, la consigna que vemos ahí se traduciría al español como ignorante y es parte de una serie de performances que él tiene en los que él pregunta ¿quién es el ignorante ahora? Cuando hablamos de que muchas personas
pertenecen o que se autodescriben como personas indígenas o de los pueblos originarios, llegan a hablar incluso hasta 4 idiomas, ¿no? Entonces, ¿quién es el ignorante ahora? Bueno, esta obra de Abel Rodríguez, que es un artista del pueblo Nonuya, de La Chorrera, en la selva amazónica de Colombia, y es un artista que lo conocen como el nombrador de plantas, o sea, es la persona que nombra las plantas, porque tiene una gran capacidad para recordar. Él ya no vive en la Amazonía, él lleva muchísimos años viviendo en Bogotá, pero sin embargo tiene esa capacidad de recordar y dibujar la diversidad de las especies vegetales y animales de su territorio natal. Bueno, a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención en este caso es que en esta cita que les traigo aquí, él dice que su conocimiento de las plantas no es biológico. Y cuando dice biológico quiere decir científico, o sea, científico, ¿no? Sino que se conecta material y espiritualmente y sentimentalmente con la energía de la selva. Entonces él dice que esa es su forma por la que él conoce las plantas. O sea que vendría a cumplir una función de lo que nosotros podríamos llamar un botánico, el botánico local, la persona que nombra y clasifica las plantas, pero él atribuye esos conocimientos a una fuente de saber que no tiene que ver con el proceso o con el método científico. Y a mí lo que me llamó, bueno, cuando yo vi su obra, esta obra en concreto, lo que me llamó la atención es que en sus dibujos no solo representa las plantas, sino la tierra en la que crecen. Ven como cada plantita debajo tiene su cachito de tierra y ninguna tierra es igual. Y naturalmente cuando yo vi esta obra, lo primero que me vino a la cabeza fue el Códice de la Cruz Badiano, que es el Libellus Medicinabilis, o libro sobre las hierbas medicinales de los pueblos indígenas. Este fue el primer tratado que se hizo en las Américas que describe las propiedades, espérense, mejor primero me quito esto, ya. Las propiedades curativas de las plantas americanas empleadas por los mexicas. Como ven, se hizo en 1553. Y lo hicieron 2 personas. Martín de la Cruz, que era un médico azteca, fue quien le dictó los remedios contra las enfermedades en náhuatl a un sabio Xochimilca, que fue Juan Badiano, que era estudiante del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, quien lo tradujo al latín. Es decir, estamos hablando de que en esta universidad, en este centro de saber, en un colegio que era el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, había alguien que podía hablar perfectamente maya, náhuatl, español o castellano y latín. Y podía sistematizar el conocimiento, a petición de los frailes, podía sistematizar, emular la fórmula, más bien, sí, emular la manera de sistematización del conocimiento botánico europeo con sus propios conocimientos. Bueno, en el Códice de la Cruz Badiano, cuando los monjes les pidieron que lo hicieran, les dieron como referencia, naturalmente, otros tratados botánicos que se habían producido en Europa. Y sin embargo, para Martín de la Cruz y Juan Badiano era absolutamente imposible representar la planta sola. Y al igual que Abel, lo tenían que representar con su cachito de tierra, porque la tierra dice mucho acerca de dónde crece la planta. Crece en terrenos húmedos, crece en terrenos con más piedra, es un helecho. Entonces, para ellos no se puede desligar, o sea, no se puede separar la planta de la tierra en la que crece, ¿no? Y entonces fíjense, porque esta obra, o sea, este códice es de 1553, y aunque a ellos les dijeron, tienes que poner primero el nombre en náhuatl, o sea, lo que ustedes ven arriba es el nombre en náhuatl, después la imagen de la planta, que ellos hicieron los dibujos, después el nombre en latín, y después un pequeño recuadro de texto en el que expliques cómo se usaba la planta. Y una vez más, en su morfología me recuerda a la obra de Maruch Santís. Es decir, hay una imagen y un cuadro de texto que explica o traduce en términos de texto un saber oral. Y a su vez es una obra que me remite a obras de 2024 de Abel, ¿no? Entonces, tanto en espacio como en tiempo,
naturalmente el emplazamiento político es distinto, porque aunque podemos hablar de colonialismo en términos muy chatos, pero el colonialismo no es el mismo colonialismo neoliberal, extractivista, corporativizado del siglo XXI que el colonialismo religioso de un incipiente capitalismo del siglo XVI, y sin embargo las obras conectan. Es decir, morfológicamente, semióticamente, en sus horizontes también. Y entonces, para volver a la cita de Yasnaya Aguilar acerca de lo indígena como categoría política, el emplazamiento político es muy distinto entre el Códice Badiano, la obra de Maruch Santís y la obra del artista colombiano, y sin embargo es probable que a nivel existencial y experiencial sean muy cercanas. O sea, es un arco muy abierto de temporalidad, es un arco muy dilatado de experiencia estética. Bueno, voy a volver a esta para que no se distraigan. Quiero nada más mencionar muy rápidamente, y esto también lo voy a dejar así como o sea, es una deliberada provocación para que haya de qué hablar en la ronda de preguntas. Solamente quiero mencionar que en la gran mayoría de los casos, la incursión de los artistas, o sea, de los pueblos originarios en esta categoría que hoy llamamos o que nosotros conocemos como arte, ¿no? Que es una categoría plenamente moderna, en sus sistemas, métodos y formas, ha estado intermediada por agentes externos a los pueblos originarios. Es decir, en el caso de Claudia Andújar, el pueblo Yanomami, que ahora de hecho estuvo, ¿no? Muy presente en la Bienal de Venecia, y había estos dibujitos, ¿no? Estos dibujos hechos por el pueblo Yanomami. En muchas de las ocasiones hay un gesto también del artista, un gesto, no lo voy a calificar de colonial o de no colonial, pero es cierto que vienen los antropólogos o vienen los artistas con un lápiz con colores, lápices de colores y hojas, y les dicen pinta, dibuja, traduce tu experiencia con la ayahuasca. O en el caso, por ejemplo, de Abel Rodríguez, este artista de la Amazonía colombiana, él mismo narra, ¿no? Es un hecho constatable que él comenzó a pintar a sugerencia de una fundación con la que él trabajaba, que es la Fundación Tropembos, que es una ONG que se intenta documentar, fortalecer y divulgar los conocimientos tradicionales, la diversidad cultural, la biodiversidad, etcétera, y son ellos los que le dicen a Abel, dibuja. Y entonces cuando empieza a dibujar, resulta que es tan dotado para el dibujo que empieza a insertarse en los circuitos y las categorías y las dinámicas del arte. Y como naturalmente eso le resulta redituable, porque de pronto resulta que por hacer algo por lo que no ganaba un duro, ahora gana, pues naturalmente quiere, o sea, se suman a la dinámica, ¿no? Bueno, ya para terminar, tengo otro ejemplo, que es esta artista, Violeta Quispe. Ella es una artista ayacuchana. Su familia migró, o sea, del Perú, cuya familia migró hacia Lima a causa de los estragos de la guerra, ¿no? De Sendero Luminoso, del conflicto armado interno del que hablamos al inicio. Y ella elabora estas tablas de sarua, que son unas tablas tradicionales que se utilizan son parte del folclore andino, ¿no? Y que tienen como buena parte del folclore, tienen como una parte un núcleo muy duro que no había cambiado por mucho tiempo, de quién podía pintarlas, qué temas se pintaban, para qué se usaban, cómo se distribuían, dónde se vendían, y que básicamente pues sí seguían cumpliendo y siguen cumpliendo hasta la fecha una función tradicional comunitaria, pero también se venden mucho como souvenir o como folclore, ¿no? Para turistas. Claro, al mudarse a Lima y al crecer ella en Lima, entrar en contacto con otras realidades culturales, comienzan a trabajar en algunos colectivos en el que las mujeres comienzan también a pintar tablas de sarua y empiezan a pintar otras cosas en esas mismas tablas, con los mismos lenguajes, con los mismos pigmentos, con el mismo principio, vamos a decir, plástico, pero con otros contenidos. En este caso, ella pinta en este formato, como si fueran tablas de sarua, alegorías de dos personajes femeninos que participaron en las guerras de independencia del Perú, que son Ventura Calamaqui y María Parado de Bellido. Son dos personajes sobre los que hay muy poca información documental,
justamente debido a que la oralidad siempre ha sido puesta en duda como fuente para la historiografía oficial. Y en el caso, además de Violeta Quispe, ella dice que son estos dos personajes, cuando aparecen muy poco, ¿no?, en la historia oficial del Perú, y cuando aparecen como personajes muy blanqueados. Y es una forma también muy sutil de generar relato, en el que cuando blanqueas a alguien, es como decir que lo valoras, ¿no? Porque hay una especie de ascenso. El ascenso en lo étnico implica una valoración también de lo moral o del raciocinio. Entonces Violeta les devuelve sus rasgos, ¿no? Sus rasgos, su color de piel, etcétera, y las presenta en 4 escenas en las que las provee de una identidad con más matices, con más agencia, etcétera, ¿no? Y hablando también de la oralidad, en esta viñeta, Violeta Quispe cuenta la historia de uno de estos personajes, justamente aludiendo otra vez al paradigma de la oralidad, y la oralidad también como un modo cultural que está muy arraigado en la mujer. Y eso es también un matiz muy importante. En la mayor parte de los pueblos originarios, la persona que habla castellano son los varones. O sea, los varones son los que más hablan castellano porque históricamente son los que salían a trabajar o los que la familia buscaba, ¿no?, que tuvieran mayor nivel educativo, y la mujer era la que se quedaba en la casa y la que era la especie de custodia también del relato oral y de la lengua originaria. Bueno, no por algo se llama lengua madre, ¿no? No solo entre los pueblos originarios, sino en todas nuestras culturas. Yo tengo muchos amigos, bueno, conozco muchas personas que su idioma materno es un idioma indígena, y la mayoría de ellos me remiten a que con su papá hablaban castellano y con su mamá hablaban en su idioma. Entonces Violeta representa esta historia oral a través de una mamá que se la cuenta a su hija. Una escena contemporánea en la que una mamá le cuenta a su hija la historia de este personaje. Y resalta, bueno, pues eso, la oralidad como esa manera de transmisión del saber en entornos en los que la escritura no se ha implementado como el paradigma central. Bueno, esta es una obra de Antonio Pareja Zulca, otro artista peruano, y esto es lo que él entiende, bueno, una representación del coronavirus. Y yo presenté esta obra en un congreso que hubo en Panamá, y no sé por qué la sede del congreso era un laboratorio médico, entonces me pareció una buena idea enseñarles en un laboratorio, ¿no? En un laboratorio de medicina nuclear, creo que era además, esta otra imagen del coronavirus, solo para terminar diciendo que, bueno, creo que todos aquí coincidimos en que el arte nunca da respuestas, sino nos llena de preguntas. Y es importante que esas preguntas nos interpelen como colectividad, como individuos. Ya para cerrar, pues quisiera dejar, ¿no?, o lanzar a todos ustedes la cuestión de estas otras maneras de leer el mundo o de estar en el mundo, y otras maneras de experiencia estética, otras temporalidades que nos vienen o que estamos empezando a conocer o familiarizarnos con ellas a través justamente del arte, ¿no?, de los pueblos originarios. Yo creo que el arte es una fuerza dinamizadora de lo sensible, y en esa medida el arte que hacen de los pueblos originarios pues interviene en el presente justamente con opacidad. Es decir, me interesa mucho el principio no de la decodificación. Es una paradoja porque lo que he venido a hacer aquí ha sido decodificar, o un torpe intento por decodificar muchas de estas obras en un intento por una apertura, ¿no?, epistémica, experiencial, pero no hay una posibilidad completa de decodificar un hecho cultural o un hecho artístico